La carrera por ver cuál va a ser la mejor IA sigue en pie y OpenAI no quiere quedarse atrás. Ya vimos en el vídeo anterior cómo DeepSeek funciona espectacularmente bien para generar bots de trading para MetaTrader 5, la versión R1 de DeepSeek consiguió generar el bot sin ningún fallo, y hoy vamos a probar a ver qué tal nos funciona el nuevo modelo de ChatGPT, el modelo O3. Se dice que este modelo no tiene nada que envidiarle a DeepSeek, pero vamos a ver si ello es así en lo que se refiere a programación de estrategias para MetaTrader 5 al lenguaje de programación MQL5. Muy bien, pues esto va a ser lo que veamos en este vídeo. En este vídeo vamos a programar una estrategia con el nuevo modelo de ChatGPT, el modelo O3. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. Ya estoy en ChatGPT y aquí es donde vamos a programar la estrategia. Recuerda que este vídeo forma parte de una serie de vídeos en la que estoy estudiando cuál es la mejor IA para programar estrategias para MetaTrader 5. Ya probamos ChatGPT 4o y nos funcionó razonablemente bien, cometió unos cuantos errores, pero bueno, pudimos corregirlo. Sí que vi que era un poco necesario saber algo de programación para corregir ciertos errores, ya que no era tan fácil darle las instrucciones a ChatGPT. El vídeo este de ChatGPT 4o, en el que probamos este modelo, te lo dejaré en la descripción, es el primer vídeo de la serie, en él tienes el prompt que vamos a utilizar y bueno, te dará mucho más contexto sobre todo lo que estamos haciendo. Aquí vamos a cambiar el modelo y el nuevo modelo es el O3. Todavía no he probado el O1, también lo traeré al canal. Pero bueno, el O3 es el nuevo que ha salido y si el O3 no va demasiado bien, entonces tampoco tendré muchas esperanzas en el O1. Pero bueno, lo probaremos igualmente por rigor científico y porque creo que también estos vídeos en los que yo solvento errores que genera la IA te pueden ayudar a ti a ser más productivo también con la IA, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo anterior vimos cómo DeepSeek nos produjo un asesor experto sin ningún error. Y ello está genial, pero imagínate que tú ahora le pides un asesor experto distinto que utiliza más la acción del precio o formaciones de velas o cualquier otra cosa y te produce algún error el bot. En ese caso necesitarás tener algunas habilidades para poder identificar el error o demás. A veces no, ¿eh? Hemos visto también a DeepSeek decirle, oye, tengo un error aquí y te lo corrige. Pero puede que no lo corrija y en esos casos pues tener algo de conocimiento te irá bien y por ello mismo creo que también está bien traer al canal vídeos en los que corregimos a la IA, ¿vale? Entonces posiblemente también haga el de O1 a pesar de que sea un modelo en principio inferior al O3. Muy bien, pues del O3 mini tenemos el O3 mini que es rápido en razonamiento avanzado y luego tenemos el O3 mini high que es excelente para la programación y lógica. Vale, lo que estoy viendo quizás por estas descripciones, debería de informarme un pelín más. Si sabes la respuesta, déjamela abajo en comentarios. Pero posiblemente el O1 sea el más lento, el que hace un razonamiento más pesado. Luego el O3 mini es rápido en razonamiento avanzado, como nos dice aquí, así que imagino que razona más rápido. Y el O3 mini high pues debe de ser quizás un híbrido entre los dos. No sé. Vamos a utilizar el O3 Mini High para esta prueba, ya que es el que tiene mejor pinta, es el nuevo modelo el O3 y es excelente en programación. Vamos a abrirnos al prompt. Como os digo, este prompt lo tenéis en el primer vídeo de la serie, el ChatGPT 4o, que os dejo en la descripción. Vamos a copiar el prompt y lo vamos a entregar a ChatGPT. Se lo pegamos aquí y enviar. Veamos qué nos hace. Muy bien, ya como vemos aquí, este es un modelo de razonamiento, por lo tanto va a razonar la respuesta antes de darla. No sé cuánto puede tardar esto, así que lo que voy a hacer va a ser detener el vídeo aquí y volver después cuando todo esto ya esté generado. Muy bien, pues no ha pasado mucho tiempo. La verdad es que razona más rápido que DeepSeek R1. DeepSeek R1 llegó a tardar como 5 minutos y este ha tardado bastante menos. No sé si habrá llegado al minuto, posiblemente esté por ahí. Y aquí tenemos ya el bot. Pues muy bien, vamos a revisar este bot, vamos a copiarlo. Nos vale la pena leer esto de aquí. A ver, un poco rápido por encima. Parámetros de entrada, en OnInit se crea manejador con IBANs.
En OnTick utilizamos copyrights para obtener las dos últimas barras, bla, bla, bla. Las reglas de salida y de entrada. Si hay una posición abierta, evaluamos salidas. Si no hay posición abierta, evaluamos entradas. Muy bien, y parece que las reglas son las correctas. Y utilizamos ctrade para el envío de las órdenes. Muy bien, pues parece que ha entendido correctamente todas las instrucciones. Vamos a ir a MetaEditor. Aquí tenemos el último bot que generamos, el de DeepSeek R1. Vamos a generar un nuevo bot. Vamos a llamarlo Gen AI, ChatGPT. Este es el O3 Mini High. Creo que se llamaba así, O3 Mini High. Dejadme revisar esto rápido. O3 Mini High, efectivamente. Y vamos a ponerle aquí MRBB. Perdón, al revés. BBMR. Muy bien. Siguiente, finalizar. Podemos borrar todo esto de aquí sin miedo a nada. Pegamos aquí el código. Y... vale, esto es interesante, ¿eh? Me gusta. Esto me gusta. Lo voy a dejar, de hecho. Nuestra cabecera es esta. Aquí tenemos el nombre de nuestro experto y tal. De nuevo, todo lo que va aquí introducido por las barras laterales son comentarios, lo que significa que no se incluye en el programa cuando se compila, así que da igual lo que pongamos aquí, es todo texto. Y bueno, está explicando la estrategia. Creo que está guay. Lo voy a dejar. Y sí que voy a quitar esta, porque no nos hace falta. O no, lo podemos dejar, porque aquí tampoco lo indicamos tampoco tan bien. Está bien, muy bien, vamos al código, vamos a ver si compila. Vale, excelente, está bastante bien. Aquí tenemos algo que hemos de revisar, es una advertencia. Esto no es un error, pero te está diciendo, cuidado, que aquí hay algo que puede estar mal. Te lo acepto, pero puede estar mal. Y nos dice que posiblemente estemos convirtiendo un tipo de dato en otro, o más bien está esperando recibir un tipo de dato y le estamos pasando otro y puede que se pierda información de ese dato. Esto pasa mucho pues entre números enteros y decimales, por ejemplo. Si tú tienes una variable que es para guardar un número entero, como puede ser el 3 o el 4, que no acepta decimales, y tú en cambio le quieres guardar un decimal ahí, la parte decimal se va a perder. Eso es lo que podría estar pasando aquí. O simplemente que tengamos un número entero, una variable para un número entero que únicamente pueda guardar, por ejemplo, hasta el 100 y queramos guardar el 3000. Si únicamente acepta hasta el 100, no podemos guardar el 3000. Creo que va por aquí la advertencia esta, vamos a revisarla. Vale, creo que va a ser algo completamente diferente y es que estaremos pasando una variable en una posición donde el parámetro que deberíamos de pasar es otro. Fijémonos aquí, si le damos a la coma para repetir esto, aquí lo que nos espera recibir esta función es el shift de las bandas de Bollinger, esto es si vamos a desplazar las bandas de Bollinger a la derecha o a la izquierda, y sin embargo le estamos pasando las desviaciones, así que esto es incorrecto, ¿vale? Esto produciría un buen error. Le voy a indicar que esto es incorrecto y a ver si ChatGPT es capaz de solventarlo por sí mismo. Muy bien, a ver si es capaz de identificar que realmente está pasando los parámetros de la función en un orden incorrecto, los argumentos que le pasamos. Estaría bien que hiciera como DeepSeek, creo, y nos dejara registro de lo que va pensando. Vale, aquí me cita la función Ivans. Habría que ver si esta es la correcta. La llamada correcta en condiciones normales. ¿Por qué me dicen condiciones normales? A ver, Vale, y lo que ha hecho es, vale, utilizando un Shift 0, puede que lo haya corregido. Vamos a copiar solo esta parte. Epa, he copiado también esto, vale. Espera, que se me ha colado esto aquí. Es que ahora me lío. A ver, espera.
Vale, ahora sí, quitamos esto. Muy bien, vamos a ver si ahora es correcto. Aquí deberían de estar las desviaciones. Vale, sigue siendo incorrecto. No lo ha sacado bien. No lo ha sacado bien. No. Parece que no conoce la función correcta. Posiblemente esta no sea la función correcta. La podemos revisar. Fijaos que aquí las desviaciones están en el cuarto y el shift en el quinto, ¿vale? Desviaciones en el cuarto y shift en el quinto. Y si nos venimos aquí, desviaciones son actualmente el quinto y el shift es el cuarto. Así que tiene la función incorrecta ChatGPT. Vale, pues vamos a corregirlo. No lo puede saber ChatGPT, ya os digo, tiene la documentación incorrecta. No conoce la respuesta. Vale, entonces me he cargado las desviaciones. Ahora, esto es el shift, luego las desviaciones y luego la applied price. Vale, muy bien. Ahora sí, y ya compila correctamente. No voy a revisar nada si no es estrictamente necesario porque veamos algún error. Así que de entrada esto ya estaría, el bot ya está generado. Vamos a ver si funciona como es debido. Vamos a venirnos a la terminal, vamos a seleccionar el nuevo bot de ChatGPT O3 Mini High y vamos a probar estos settings que son los que hemos estado probando hasta ahora. Queremos ser consistentes con todas las pruebas para poder decir que IA nos va a funcionar mejor. Vamos a iniciar el test. Vale, ya me vuelo un error porque estoy viendo que se abren y cierran posiciones sin que el precio cruce por encima o por debajo de una banda de Bollinger, sin que se sobreextienda. Y esto posiblemente se debe a que está utilizando el número de buffer incorrecto cuando descarga datos del indicador. Fijaos. Este, por ejemplo, sí que es una buena entrada, ¿vale? Ha entrado cuando la vela anterior ha cerrado por debajo de la banda inferior. Esto es excelente. Pero no me ha salido cuando la vela anterior ha cruzado por encima de la banda central, sino que me ha salido cuando la vela anterior, cuando el precio ha cerrado por encima de la banda superior. Lo cual ya me está sugiriendo que posiblemente tenga cambiado los buffers de la banda central y de la banda superior. Aquí me ha entrado una posición de cortos. Esta podría ser correcta. Está tanto por encima de la banda superior como por encima de la banda central. Hay que revisar esto de los buffers y fijaos que todas estas entradas de cortos son incorrectas. Creo que el error es claramente del número del buffer. Que si no recuerdo mal es también uno de los errores que nos cometió ChatGPT 4o. Vamos a ir a Meta Editor y vamos a buscar los buffers. Ah, mira, tengo la documentación. Ah, y la he cerrado. Primero hemos de revisar otra vez la documentación aquí. No me funciona el F1, pero a esto de aquí podéis acceder con el F1 también. Y vais al mismo sitio, vais a la documentación. Si presionáis F1 cuando tenéis el cursor encima de la palabra con color, que está linkeada. Y IBANs, vale, aquí tenemos los números de los buffers. 0 es para la banda central, 1 superior y 2 inferior. 0 la banda central y 1 la superior. Ahora, ¿dónde estamos utilizando estos buffers para obtener valores de las bandas? Pues los estamos utilizando aquí, cuando llamamos a la función copy buffer, copiar del buffer. Fijaos que aquí le damos a esta función el array superior. El array es una lista donde guardamos los valores del indicador. Por lo tanto, aquí queremos guardar los valores de la banda superior. ¿Y qué buffer le estamos pasando? Fijaos, aquí es donde va el número del buffer y le estamos pasando el 0. Y el 0, como hemos visto, lo he vuelto a cerrar. El 0, como hemos visto, es para la banda central. Por lo tanto, aquí está el error. Estamos descargando datos de la banda central en el array que tenemos para guardar datos de la banda superior. Así que aquí le vamos a cambiar esto por un 1, que el 1 es para la banda superior. En el de la banda central estamos descargando los de la superior. Esto es incorrecto. Vamos a pasarle un 0, que el buffer número 0 es el que se utiliza para descargar datos de la banda central. Y el de la banda inferior es correcto, es el número 2. Creo que esto debería de solucionarnos el error. Así que vamos a compilar y vamos a hacer la prueba de nuevo.
Muy bien, esperemos a que esto acabe. Ya ha acabado. Recuerda que aquí cuando vamos al máximo de velocidad en el tester visual, las líneas siempre se nos descoordinan un poco por el final, pero no por el principio, así que vamos a revisar por aquí. Es simplemente un fallo visual. Muy bien, pues esto ya tiene mucha mejor pinta, ¿no? Aquí tenemos una compra, se cierra cuando el precio cruza encima de la banda central y la venta la vamos a abrir cuando el precio cruza por encima de la banda superior. Y cerraremos esta venta cuando el precio cruza por debajo de la banda central. Que digo cruza, pero me estoy refiriendo a que cierra por debajo o que cierra por encima. Siempre estamos utilizando el cierre de la vela para nuestras señales. Muy bien, aquí estamos viendo más operaciones. Parece que todo ha ido correctamente. Estupendo. Si revisamos el registro, pues parece que no tenemos ningún error. Muy bien. Muy bien, pues con esto creo que ya hemos terminado la programación de esta estrategia con ChatGPT o3. Estoy bastante satisfecho del resultado. No creo que llegue al nivel de corrección de DeepSeek, al menos DeepSeek R1 nos produjo el bot sin ningún error. Aquí hemos visto que ChatGPT o3 ha vuelto a cometer el mismo error que ya cometió el modelo 4o respecto a los buffers. No obstante, todos los otros errores que cometió 4o, el ChatGPT o3 los ha sabido solventar y no los ha cometido. Tengo por aquí el Excel donde estoy registrando todo esto. Si me das un segundo te lo muestro. Y aquí tenemos el Excel y esto lo enseñaré también más adelante cuando tenga conclusiones respecto a la mejoría. Aquí tenemos las pruebas del modelo 4o. Todavía está un poquito... no está muy bonito, pero está funcional, ¿vale? Este archivo. Y fijaos todos los errores que nos cometió el 4o. Uno de ellos era utilizar la función de IBANs de MQL4. Esta vez hemos tenido un problema con el manejador también. Claro, hemos tenido dos problemas. Uno con el manejador, con los parámetros que estaban en diferente orden, que es este, mira, el mismo error que tuvo aquí ChatGPT 4. Y el otro problema ha sido este de aquí, número de buffer para obtener los datos de las bandas de Bollinger son incorrectos. El resto de errores pues no los hemos visto, puede ser por aleatoriedad, ya sabes que la IA no siempre produce el mismo resultado ante el mismo prompt, a veces te da un resultado diferente a otro, bueno, casi siempre te da un resultado diferente, pero a veces es correcto, a veces es menos correcto o incorrecto. Pero sí que es verdad que en esta prueba pues ChatGPT o3 Mini High nos ha funcionado mejor que el modelo 4o. Así que creo que ChatGPT, OpenAI pueden estar orgullosos de su trabajo, creo que sí que lo han mejorado. Ahora, de momento, la mejor prueba sigue siendo la de DeepSeek, así que por el momento el ganador es DeepSeek. Ya veremos más adelante si tenemos alguna IA que nos lo iguale o lo mejore, aunque no puedes mejorar algo que ha sido perfecto ya, ¿no? Al menos no con el prompt que estamos manejando. Creo que si se da el caso de que tengamos una IA que nos funcione igual de bien de DeepSeek R1, que nos dé el prompt así de bien, que no tengamos que corregir absolutamente nada, si se da ese caso haremos un desempate entre las dos IAs, pidiéndole algo más complejo y a ver qué tal nos funciona. Y bueno, esto que nos pida más complejo, he de pensar a ver qué puede ser será un asesor experto, lo que puedo añadirle complejidad ya sea dándole un prompt más simple o bien pidiéndole más complejidad. Y creo que lo que haré será darle un prompt más simple, intentaré darle menos información, ya que al final cualquier usuario medio lo que quizá no sabe que tiene que pedirle pues todo esto de quiero que mires que hay una nueva vela, quiero que me utilices la librería Ctrade o las señales, que estas son las señales de entrada y de salida. Aquí hay un poquito de jerga, un pelín técnica, ¿no? De alguien que ya tiene conocimiento previo de todo esto. Entonces, posiblemente si tenemos una IA que nos empata a DeepSeek, lo que haré será eso, será darle un prompt todavía más simple, con menos información y a ver cuál de las dos es capaz de producirme la mejor respuesta. Muy bien, pues esto ha sido todo. Vamos a ver los resultados, que siempre se me olvida. Los resultados los tenemos aquí. 807 de net profit, 1279 operaciones y aquí tenemos la curva balance que es como todas las demás porque estamos programando la misma estrategia.
Muy bien, pues estos son los resultados, así nos funciona el modelo O3. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de suscribirte, darle al like, coméntalo, nos vemos en los mercados.